Mi hermana fue acusada de un crimen y yo fui la única que sabía que era inocente. Hola, me llamo Julieta y nunca pensé que lo peor que me iba a pasar en la vida no tenía nada que ver directamente conmigo, sino con mi hermana. Porque a veces la vida no te avisa, no te prepara, solo te golpea. Y cuando eso pasa, tienes que decidir si te quedas mirando o haces algo aunque nadie te crea. Todo empezó una mañana de octubre. Yo estaba desayunando medio dormida cuando abrí mi celular y vi su nombre en todos lados. Camila Ruiz, mi hermana menor, arrestada por el presunto asesinato de su jefe, una de las figuras más importantes de un prestigioso despacho de abogados. Sentí que me vaciaban el estómago, me temblaban las manos. Llamé a su número. Nadie respondió. Prendí la televisión y ahí estaba, imágenes de ella siendo escoltada, con la mirada perdida, las manos esposadas, manchada de sangre. Camila, la perfeccionista, la brillante, la que se desvelaba estudiando leyes mientras yo apenas pasaba mis materias de psicología. Siempre fue la buena, la que hacía lo correcto, la que nunca rompía un plato. Y ahora decían que había matado a su jefe, Ernesto Madero, dentro de su propia oficina. Fui directo al penal de mujeres. No podía entrar a verla ese mismo día, así que regresé a casa y me puse a buscar respuestas. Hablé con su mejor amiga, con mi madre, que estaba igual de en shock, con una colega suya que solo dijo, «Lo veíamos venir». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Al día siguiente me permitieron verla. Cuando entré a la sala, apenas la reconocí. Tenía ojeras profundas, el rostro rígido. No hablaba. Se sentó frente a mí y solo lloró. Después de unos minutos, al fin me dijo, «No fui yo, Juli, lo juro». No hizo falta más. Yo le creí, porque la conozco, porque su voz no temblaba de miedo, temblaba de impotencia. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que había encontrado a Ernesto muerto, desplomado sobre su escritorio, con una herida en la cabeza y sangre por todos lados. Que había entrado porque él la había citado, que cuando lo vio así, corrió a ayudarlo, lo tocó, lo intentó mover, y luego llegó la policía, que alguien más había llamado, y la arrestaron. El problema era que las cámaras de seguridad no servían, y que no había nadie más en el edificio esa noche, solo ellos dos. El abogado que le asignaron quería que aceptara una culpabilidad parcial para reducir la condena. Decía que, sin pruebas, nadie le iba a creer. Pero eso significaba cárcel por muchos años, y yo no iba a permitirlo. Así que renuncié a mi trabajo, vendí mi coche y decidí encontrar pruebas por mi cuenta. No sabía cómo hacerlo, no era investigadora, solo era su hermana. Pero tenía algo a mi favor. Camila y yo siempre habíamos sido cercanas, y conocía muchas de sus contraseñas. Recordé que hace un año le ayudé a sincronizar su correo en mi tablet vieja. Revisé la cuenta, y ahí estaba todo. Correos internos del despacho, y uno muy extraño, sin nombre de remitente que decía, «Sabes demasiado, mejor quédate callada». Fechado 2 semanas antes del asesinato. Y más abajo, un archivo medio borrado que parecía una tabla con nombres y cantidades. Era ilegible, pero el encabezado decía, «Clientes selectos, offshore». Eso no era parte del trabajo de Camila. Era claramente algo sucio. Me di cuenta de que ella estaba investigando algo por su cuenta, algo que quizá puso nervioso a su jefe. Fui al despacho. No me dejaron pasar. Dije que era su hermana.
Uno de los socios, Sergio Telles, aceptó hablar conmigo brevemente. Me dijo lo mismo que todos, que Camila había cambiado en los últimos meses, que estaba obsesionada con un caso de corrupción que no existía y que todos lamentaban mucho lo que había pasado. Pero me fijé en algo. Cuando le pregunté directamente si Ernesto tenía enemigos o si había alguien más que pudiera haber querido hacerle daño, desvió la mirada, evitó responder, y luego terminó la conversación. Esa noche lo seguí discretamente hasta un bar en Zapopan. Lo vi reunirse con un hombre calvo, alto, de traje. Grabé un poco desde lejos. No sabía quién era, pero su rostro me resultaba familiar. Días después, lo vi en las noticias. Era un fiscal auxiliar del Ministerio Público. Uno que estaba involucrado en el caso de Camila. Empecé a entender que esto no era solo una acusación equivocada, era una trampa. Había intereses detrás, y alguien estaba manipulando todo para que ella quedara como culpable. Volví a ver a Camila. Le conté todo, y me dijo algo que lo cambió todo. Ernesto me dio una contraseña. La noche antes de morir. Me dijo que, si le pasaba algo, que la usara. Me la dictó. Era para un drive. Volví a casa, abrí mi laptop, y después de varios intentos accedí. El contenido era escalofriante. Grabaciones de audio donde Ernesto hablaba con otros socios sobre cuentas en el extranjero, lavado de dinero, pagos a jueces, fotos de transferencias, documentos de clientes fantasmas, incluso una lista con nombres de funcionarios públicos y lo que se les había pagado por ciertos favores. Y un video final, Ernesto hablando directo a cámara. Si están viendo esto, es porque no sobreviví. Y no fue Camila. Ella solo descubrió la verdad. Fui directo a los medios. No confiaba en la policía, no en el sistema. Cuando la información se filtró, todo explotó. El escándalo se volvió nacional. Sergio fue arrestado. El fiscal auxiliar fue removido. Otros socios huyeron del país. Y Camila fue liberada 137 días después de haber sido arrestada. Pero ya nada fue igual. No quiso volver a su carrera. Dijo que había visto lo que había detrás del sistema judicial y que no podía volver a poner su confianza ahí. Cambió su nombre. Se fue a vivir fuera del país. A veces hablamos, a veces no. Tiene pesadillas. Yo también. Y a veces cuando camino por la calle siento que alguien me sigue. Que hay algo más que no se reveló. Que hay hilos que siguen moviéndose en la sombra. Pero hicimos lo correcto. Porque si algo aprendí en todo esto, es que no hay nada más fuerte que una verdad con pruebas, y nada más peligroso que una mentira con poder. Y sobre todo, que si un día la vida te pone entre quedarte callada o defender a quien amas, grita, porque tu voz puede ser lo único que le salve la vida.